Llegó con el corazón sereno, creyendo que su única misión sería educar a dos pequeños. Pero no imaginó que, detrás de aquellas paredes silenciosas, un secreto dormía, aguardando el instante perfecto para despertar. Bastó un encuentro, una mirada retenida demasiado tiempo, para que el deber empezara a temblar bajo el peso de un sentimiento prohibido. Y cuando una verdad oculta amenaza con salir a la luz, su destino se tuerce en un camino que jamás había imaginado. Antes de comenzar, cuéntame desde dónde nos acompañas. Y dime, ¿qué es lo que más te enamora de los romances de época? En el corazón de la vasta hacienda de San Isidro, en las afueras de Córdoba, en el virreinato del Río de la Plata, el sol del año 1835 se filtraba a través de las celosías de madera, tiñendo de oro las paredes encaladas. Isabel de la Cruz, una joven de 24 años, con ojos del color del río Paraná y un porte sereno que ocultaba un espíritu indomable, descendía de la diligencia polvorienta. Su vestido de algodón blanco, con mangas abullonadas y un corpiño ajustado bordado con hilos finos, ondeaba suavemente con la brisa del campo. Había viajado desde Buenos Aires, impulsada por la promesa de un empleo humilde, enseñar letras y números a los hijos del hacendado local. «Es un honor, doña Isabel», le había dicho el mensajero en la capital, con una reverencia que no ocultaba el peso de la necesidad. Ella, huérfana de una familia de maestros caídos, en desgracia tras las revueltas independentistas, veía en aquello no solo sustento, sino un refugio para su alma inquieta. La hacienda se extendía como un reino propio. Campos de maíz y alfalfa se perdían en el horizonte, salpicados de peones que araban la tierra con mulas robustas. El aire olía a tierra húmeda y jazmines silvestres. Isabel ajustó el sombrero de paja ancho que protegía su piel morena del sol implacable, y su mirada se posó en la casa principal, una construcción de adobe y tejas rojas, con balcones de hierro forjado que miraban al río. «Aquí comienza una nueva vida», murmuró para sí, mientras un sirviente mestizo la guiaba por el sendero empedrado. Sus pasos resonaban con determinación, pero en su pecho latía una sombra, el recuerdo de su padre, ejecutado por traición en las guerras de independencia, y la promesa que se hizo de nunca doblegarse ante el poder de los grandes señores. Al entrar en el patio central, donde una fuente de piedra borboteaba agua fresca, un niño de unos 8 años corrió hacia ella, con el rostro sucio de tierra y ojos curiosos. «¡La maestra!», exclamó, tirando de su falda. Era el menor de los hijos del patrón, Tomás, de cabello negro revuelto y una sonrisa que iluminaba el lugar. Detrás de él, su hermana mayor, Rosa, de 10 años, observaba con timidez desde el umbral, vestida con un trajecito de lino azul que acentuaba su delgadez. Isabel se arrodilló sonriendo con calidez. «Sí, soy yo. Y tú eres Tomás, y ella es Rosa. Papá dice que nos enseñarás a leer como los ángeles», respondió el niño, con una inocencia que le apretó el corazón. Pero entonces el mundo se detuvo. Una figura imponente emergió de la sombra del porche. El hacendado, don Rafael Mendoza, un hombre de 35 años, alto y de hombros anchos, con una cicatriz sutil en la mejilla izquierda, que hablaba de batallas pasadas en las campañas contra los realistas. Su chaqueta de paño oscuro, pantalones de montar y botas altas lo vestían como a un señor de la frontera, pero sus ojos grises, profundos como una tormenta, la escrutaron con una intensidad que la hizo retroceder un paso. No era la bienvenida de un empleador distante. Era el peso de un destino que se entretejía sin permiso. «Bienvenida a San Isidro, señorita de la Cruz», dijo con voz grave, extendiendo la mano. Su toque fue firme, cálido, y en ese instante
Isabel sintió un escalofrío que no provenía del viento. ¿Quién era este hombre que comandaba tierras y almas, viudo desde la fiebre amarilla que se llevó a su esposa años atrás? Rumores en la diligencia hablaban de su dureza con los peones, de alianzas políticas que lo ataban a los poderosos de Buenos Aires, pero nada preparaba para esa mirada que parecía desentrañar secretos. Mientras los niños la arrastraban hacia el aula improvisada en una sala lateral, llena de libros polvorientos y un pizarrón de pizarra negra, Isabel luchó por recomponerse. El primer día transcurrió en lecciones simples, el abecedario para Tomás, quien garabateaba con entusiasmo, y sumas para Rosa, cuya concentración era un bálsamo. Pero al atardecer, cuando el sol teñía el cielo de rojos y naranjas, don Rafael la llamó al estudio. La habitación olía a cuero y tinta, con mapas de las pampas extendidos sobre una mesa de roble. Sus referencias son impecables, comentó él, sirviéndole un vaso de mate amargo. Pero esta hacienda no es Buenos Aires. Aquí, el deber pesa más que las palabras. Isabel asintió, sorbiendo el mate con cuidado, notando cómo sus dedos rozaban los de él al pasarle la bombilla. Un silencio cargado se instaló, roto solo por el canto de un grillos lejanos. Esa noche, en su modesta alcoba con una cama de madera y cortinas de lino, Isabel no pudo dormir. El eco de esa mirada la perseguía. Había llegado para enseñar, para escapar de las sombras de su pasado, pero algo en el aire de San Isidro susurraba que su destino acababa de torcerse. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. Era una sirvienta con una nota. «De parte del patrón», dijo, y se fue. Isabel la abrió con manos temblorosas. «Mañana, después de las lecciones, hablemos de los niños. Hay mucho en juego». El corazón le martilleaba. ¿Qué juego era ese? Fuera de la ventana la luna iluminaba los campos, y en la distancia las luces de la casa principal parpadeaban como ojos vigilantes. En este momento de intriga, si esta historia te ha atrapado desde el principio, dale like para que sepamos que estás con nosotros. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas partes de esta aventura en las colonias españolas. Cuéntanos en los comentarios de qué ciudad y país nos estás viendo. Tu voz nos impulsa a contar más. Al amanecer del día siguiente, el sol se elevaba sobre los cerros ondulantes que custodiaban la hacienda San Isidro, riñendo de rosados los techos de teja y los corrales donde las vacas mugían con pereza. Isabel de la Cruz se levantó de su lecho sencillo. El aire fresco de la habitación impregnado del aroma a eucalipto que flotaba desde los jardines. Se lavó el rostro con agua de una jofaina de porcelana agrietada y se vistió con meticulosidad. Un camisón de batista blanca bajo un vestido de muselina gris perla, con cuello alto y puños de encaje que recordaban las costumbres refinadas de Buenos Aires, aunque adaptadas a la rudeza del campo. Su cabello, negro como la medianoche, lo recogió en un moño bajo, sujeto con peinetas de carey que habían pertenecido a su madre. «Hoy solo lecciones y nada más», se dijo, mientras se calzaba unas zapatillas de cuero suave, decidida a mantener la distancia que el decoro imponía. El desayuno se sirvió en el comedor de la casa principal. Una sala amplia con paredes de adobe blanco y muebles de madera tallada traídos de España generaciones atrás. La mesa estaba cubierta por un mantel de lino bordado y sobre ella humeaban tazones de chocolate espeso, pan de maíz fresco y frutas maduras del huerto, duraznos jugosos y uvas moradas. Doña Mercedes, la ama de llaves, una mujer robusta de 50 años con delantal almidonado y rostro surcado por el sol, supervisaba todo con ojo avisor. «Buenos días, señorita», saludó con una inclinación de cabeza mientras servía el chocolate. Isabel respondió con cortesía, notando cómo los sirvientes, mestizos y criollos de piel curtida, se movían en silencio,
como sombras obedientes en la jerarquía invisible de la hacienda. Aquí, el patrón reinaba absoluto. Los peones labraban la tierra desde el alba hasta el ocaso, guiados por capataces armados de látigos y órdenes secas, mientras la familia y sus invitados disfrutaban de la sombra de los aleros. Los niños llegaron puntuales. Tomás, con su camisa de lino arremangada y pantalones cortos manchados de barro, Rosa con un vestido de percal rosa que le caía holgado sobre los hombros delgados. «Maestra, ayer soñé con letras que volaban como pájaros», exclamó Tomás, sentándose de un salto en la banca del aula. Rosa, más reservada, se acomodó con las manos cruzadas, sus ojos castaños fijos en el pizarrón. Isabel comenzó la lección con el alfabeto, trazando las letras con tiza en la pizarra negra, su voz clara y paciente resonando en la sala iluminada por ventanales de vidrios opacos. La A de amor, la B de bondad, explicaba, mientras Tomás repetía con entusiasmo garabateando en su cuaderno de papel grueso. Rosa, más hábil en números, sumaba manzanas imaginarias en una pizarra propia. Su concentración, un refugio ante la timidez que la envolvía como un velo. Fuera, la hacienda bullía de vida cotidiana. Peones montados en caballos zainos arreaban el ganado hacia los pastos lejanos, el eco de los cascos mezclándose con el relincho de los animales y el graznido de las urracas. Isabel oía todo desde la ventana, un recordatorio de que San Isidro no era solo un refugio, sino un mundo regido por ritmos ancestrales. La etiqueta era estricta. Las mujeres no salían solas al campo sin escolta. Las comidas se bendecían con oraciones católicas devotas, y cualquier rumor de insubordinación, como las revueltas indígenas en las sierras cercanas, se sofocaba con mano firme. Isabel sentía el peso de esa estructura, heredada de los virreinatos españoles, donde los hacendados, como don Rafael Mendoza, mantenían el orden con alianzas en Córdoba y Buenos Aires, negociando tierras y favores con los caudillos emergentes. Al mediodía, tras una pausa para almorzar, tortillas de maíz con carne asada y ensalada de cebollas frescas, Isabel notó el primer indicio de tensión, mientras caminaba por el patio central, donde la fuente murmuraba su canción eterna. Un peón mayor, de nombre Esteban, se acercó con una reverencia torpe. Su sombrero en la mano, la piel arrugada como cuero viejo, murmuró: «Señorita, cuidado con lo que enseña. El patrón valora la obediencia por sobre las ideas libres». Sus palabras colgaban en el aire como humo, un eco de los rumores que circulaban entre los sirvientes. Don Rafael, viudo desde la epidemia de 1828, gobernaba con puño de hierro, expulsando a maestros anteriores por ideas peligrosas, inspiradas en la independencia. Isabel lo despidió con una sonrisa educada, pero el corazón le latió con fuerza. ¿Ideas peligrosas? Ella solo quería enseñar lectura, no revoluciones. La tarde trajo más lecciones. Rosa recitaba versos de un libro de fábulas españolas, su voz suave como el viento en las cañas, mientras Tomás dibujaba caballos galopantes con carbón. Isabel los observaba, notando cómo los niños reflejaban al padre. La vitalidad de Tomás en su risa, la reserva de Rosa en sus pausas. Pero entonces, durante un recreo en el jardín, donde jazmines trepaban por las paredes y un banco de piedra invitaba al reposo, un sirviente entregó un paquete envuelto en tela burda. «De parte de doña Mercedes, para sus tardes», dijo, y se alejó. Dentro, un libro viejo, El Quijote, con páginas amarillentas y dedicatoria en tinta desvaída. Isabel lo abrió y un mechón de cabello negro cayó. No era suyo, pero el aroma a lavanda le erizó la piel.
¿De quién era ese recuerdo? Al caer la tarde, el sol se hundía en un cielo de fuego, y los trabajadores regresaban con el polvo del día adherido a sus ropas. Isabel guardó el libro en su alcoba, el mechón entre sus páginas como un secreto no pedido. Cenó sola en su habitación, sopa de verduras y pan, el silencio roto solo por el ulular de un búho. Pero al anochecer, mientras las estrellas punteaban el firmamento, un jinete llegó al galope por el sendero principal, su capa ondeando como alas. Desmontó ante la casa, y su voz grave llegó hasta la ventana de Isabel. Era un mensajero de Córdoba, con noticias urgentes para don Rafael, palabras susurradas sobre deudas pendientes y rivales en la capital. Isabel se asomó, el corazón acelerado. Ese jinete traía no solo papeles, sino el soplo de un conflicto que se cernía sobre la hacienda como una nube de tormenta. ¿Qué sombras del pasado de don Rafael amenazaban ahora su frágil equilibrio? La noche se cerraba, y con ella el primer susurro de peligro. La noche se extendió como un manto negro sobre la hacienda San Isidro, roto solo por el parpadeo de las antorchas en el patio. Isabel, desde su ventana, vio cómo don Rafael recibía al mensajero en el estudio, sus siluetas recortadas contra la luz de las velas. Voces bajas se filtraban a través de las paredes de adobe. Palabras como deudas y rivales flotaban en el aire, cargadas de urgencia. El jinete, un hombre flaco con sombrero calado y botas llenas de barro de los caminos de Córdoba, extendió un fajo de papeles sellados con cera roja. Don Rafael los tomó con manos firmes, pero Isabel notó el leve temblor en su mandíbula, esa grieta en la armadura del hacendado invencible. Al amanecer, el sol irrumpió con fuerza, disipando la niebla que cubría los campos. Isabel se preparó para las lecciones, pero el ambiente en la casa principal había cambiado. Los sirvientes se movían con mayor prisa, susurrando entre ellos mientras barrían el patio. Doña Mercedes, con el rostro tenso bajo su pañuelo blanco, sirvió el desayuno con menos calidez, solo pan duro y café aguado, sin las frutas del día anterior. «El patrón está ocupado», murmuró, evitando la mirada de Isabel. Los niños llegaron al aula con los ojos enrojecidos, como si hubieran oído ecos de la tormenta nocturna. Tomás jugaba con un palo en lugar de concentrarse en las letras, y Rosa mordisqueaba el borde de su cuaderno, su silencio más pesado que nunca. La lección transcurrió a medias. Isabel intentaba enseñar fracciones con manzanas dibujadas en la pizarra, pero su mente vagaba hacia el estudio. ¿Qué noticias traía ese hombre?, se preguntó, mientras Tomás distraídamente rompía un trozo de tiza. De pronto, la puerta se abrió con un chirrido. Don Rafael entró, su figura llenando el umbral, vestido con una camisa de lino abierta en el cuello y pantalones de montar aún polvorientos. Sus ojos grises barrieron la sala, deteniéndose en Isabel con una intensidad que la hizo enderezarse. «Señorita de la Cruz, necesito hablar con usted. Ahora». Su voz era un mandato suave pero inquebrantable. Los niños se miraron y Rosa susurró: «Papá parece enojado». Isabel lo siguió al estudio, el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. La habitación olía a humo de tabaco y pergamino viejo. Mapas de las pampas yacían desordenados sobre la mesa junto a los papeles del mensajero. Don Rafael cerró la puerta con cuidado, y el clic resonó como un veredicto. «Siéntese», indicó, señalando una silla de cuero frente a su escritorio. Isabel obedeció, ajustando las faldas de su vestido de muselina, que de pronto le parecieron demasiado simples para ese momento. Él se sentó al otro lado, frotándose la cicatriz en la mejilla con un dedo. «Las noticias de Córdoba no son buenas. Un viejo rival, don Esteban Vargas, un terrateniente de las sierras, reclama deudas que mi difunta esposa contrajo antes de su muerte, deudas que, si se hacen públicas, podrían manchar el nombre de esta hacienda».
y el de mis hijos. Isabel parpadeó, procesando las palabras. ¿Por qué contarle a ella, una maestra recién llegada? Lo lamento, señor, pero ¿cómo puedo ayudar? Mi rol es solo con los niños. Su voz salió firme, aunque un nudo se formaba en su garganta. Don Rafael se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas. Usted viene de Buenos Aires, de una familia con conexiones en los círculos educados. He oído que su padre fue un hombre de letras, amigo de los ilustrados antes de las guerras. Necesito que finjas ser mi prometida. Solo por unas semanas asistiríamos a un baile en Córdoba, donde se rumorea que Vargas estará. Su presencia, como una dama de buena estirpe, disuadiría sus acusaciones, mostraría estabilidad, alianzas sólidas. A cambio, duplicaré su salario y aseguraré un futuro para usted aquí, lejos de las sombras de su pasado. El silencio cayó como una losa. Isabel sintió el calor subirle al rostro, una mezcla de incredulidad y rechazo. Fingir un noviazgo. Eso rompía todo, su independencia, el decoro que la había sostenido desde la muerte de sus padres. No puedo, señor. Sería una mentira que mancharía mi reputación tanto como la suya. Soy una maestra, no una actriz en un teatro. Se levantó, pero él la detuvo con una mirada. Piense en el costo. Si Vargas gana, la hacienda podría perder tierras. Los peones sufrirían, los niños. Rosa y Tomás quedarían expuestos a la vergüenza. Y usted, sin este empleo, ¿a dónde iría? Las mujeres solas en estas tierras no duran sin protección. Sus palabras eran un lazo, tirando de su sentido del deber. Isabel vaciló, recordando las revueltas que habían destruido a su familia, la pérdida, el exilio interno. Aquí, en San Isidro, había encontrado un refugio precario. Rechazarlo significaba volver a las calles de Buenos Aires, mendigando lecciones privadas. Fuera, el viento agitaba los eucaliptos y un peón gritó órdenes a los jornaleros, recordándole la jerarquía implacable. Don Rafael se acercó un paso, su aroma a cuero y tierra envolviéndola. No es solo por mí, es por ellos. Extendió una mano mostrando un retrato miniatura de los niños, enmarcado en plata. Isabel lo tomó, sus dedos rozando los de él por un instante fugaz. El tacto fue eléctrico, un recordatorio de la conexión que había sentido el primer día. Aliados potenciales emergían en su mente. Doña Mercedes, que la había recibido con calidez. Esteban, el peón que la había advertido, pero antagonistas acechaban. Vargas, el invisible enemigo, y quizás los chismes que ya circulaban entre los sirvientes. Horas después, en el jardín, Isabel paseaba sola, el sol del mediodía calentando su sombrero de paja. La propuesta la perseguía como una sombra. Rechazarla traería calumnias. Se diría que era ingrata, inestable, y su empleo se evaporaría. Aceptarla significaba entrar en un mundo de etiqueta rígida. Bailes con protocolos españoles heredados, vigilancia pública de cada gesto, vetos a cualquier paso en falso. Un capataz pasó cerca, lanzándole una mirada curiosa, y ella supo que los rumores ya volaban. La maestra y el patrón susurrarían. El costo social era real. Su soltería, ya precaria, se convertiría en escándalo si se malinterpretaba. Al atardecer, don Rafael la encontró en el aula, recogiendo los libros de los niños exhaustos. He hablado con doña Mercedes. Ella apoyará la farsa como mentora en este nuevo rol. Isabel lo miró, los ojos brillando con conflicto interno. La ruptura de su status quo era inminente, de maestra anónima, a figura en un baile atada a un contrato verbal que alteraba todo. «Acepto, por los niños», murmuró finalmente, su voz un hilo tenso. Él asintió, un alivio cruzando su rostro, pero en ese instante un sirviente irrumpió. «Señor, una carta de Córdoba. Vargas envía un emisario. Llegará mañana».
El ultimato colgaba en el aire, forzando su elección. Isabel sintió el mundo inclinarse. Su vida simple acababa de fracturarse y el camino hacia Córdoba la arrastraba a un torbellino de intrigas y destinos entrelazados. ¿Podría mantener la farsa sin perderse en ella? La noche caía y con ella la promesa de un baile que lo cambiaría todo. Los días siguientes a la aceptación de Isabel transcurrieron en un torbellino de preparativos que transformaron la hacienda San Isidro en un escenario de fingida normalidad. El amanecer del viernes trajo un ajetreo inusual. Doña Mercedes, con su delantal impecable y manos expertas, supervisaba a las sirvientas mientras cosían encajes en un vestido prestado para Isabel. Un modelo de seda azul pálida con escote modesto y mangas largas que evocaban las modas europeas llegadas por los puertos de Buenos Aires. Debe lucir como una dama de Córdoba, no como una maestra de campo, insistió la ama de llaves, ajustando el corpiño con alfileres. Isabel, frente a un espejo empañado en su alcoba, observaba su reflejo con una mezcla de aprensión y resolución. El cabello recogido en un moño alto, adornado con una peineta de nácar, y guantes de cabritilla blanca completaban el atuendo, pero nada podía disimular el nudo en su estómago. «Esto es por los niños», se repetía, mientras el aroma a lavanda del jabón de rosas impregnaba el aire. El emisario de don Esteban Vargas había llegado al mediodía anterior. Un hombre enclenque de unos 40 años, con bigote encerado y capa raída, portando una carta sellada que exigía una reunión en Córdoba para discutir asuntos pendientes. Don Rafael la había leído en voz alta ante Isabel y doña Mercedes, su rostro impasible como una máscara de piedra. «Vargas huele debilidad. El baile de los Lópezes en la capital provincial será nuestra respuesta». El evento, un té social en la casa de una familia acomodada, no era un gran salón, pero sí un foro semipúblico donde las habladurías de la élite cordobesa se tejían como telarañas. Allí, entre damas con abanicos de marfil y caballeros en frac, se mediría la farsa. ¿Aceptarían a la prometida del hacendado Mendoza o la rechazarían como una intrusa de clase inferior? El viaje a Córdoba duró 2 horas en un carruaje tirado por 4 mulas, el camino polvoriento serpenteando entre viñedos y olivares que salpicaban las llanuras. Isabel y don Rafael viajaban solos, con los niños dejados al cuidado de doña Mercedes. El silencio inicial era espeso, roto solo por el traqueteo de las ruedas sobre las piedras. Él, vestido con chaqueta de paño negro y chaleco bordado, fumaba un cigarro puro, exhalando humo que se mezclaba con el polvo. «No hable de su pasado, señorita de la Cruz. Limítese a sonrisas y respuestas cortas», aconsejó, su voz grave cortando el aire. Isabel asintió, ajustando los guantes para ocultar el temblor de sus manos. Un roce accidental de su rodilla contra la de él, al pasar una curva, envió un calor fugaz por su piel, pero ambos apartaron la mirada, el decoro como un muro invisible. Llegaron a la Plaza Mayor de Córdoba al atardecer, donde la catedral de piedra rosada se erguía como un guardián eterno, sus campanas repicando la hora nona. La casa de los Lópezes era una mansión colonial de 2 pisos, con balcones de hierro y un jardín interior donde se servía el té bajo toldos de lona blanca. Al descender del carruaje, don Rafael ofreció su brazo a Isabel con un gesto formal, su mano firme envolviéndola de ella. «Mantenga la cabeza alta», murmuró, y en ese toque ella sintió un microgesto de calidez. No solo de ver, sino una protección genuina que la sorprendió. Entraron al jardín, donde unas 30 personas charlaban en grupos, el aire perfumado con jazmines y el vapor de teteras de plata. Damas en vestidos de tafetán con volantes amplios y caballeros en levitas se volvieron hacia ellos, las conversaciones pausando como olas ante una piedra.
La recepción fue un bálsamo inicial. Doña Clara López, una viuda de 50 años, con collar de perlas y sonrisa calculada, los saludó con efusividad. «Don Rafael, qué alegría, y usted debe ser la encantadora prometida de quien tanto oímos». Isabel inclinó la cabeza, respondiendo con una reverencia practicada. «Un placer, señora. Vengo de Buenos Aires, pero el campo de San Isidro me ha cautivado». Las palabras fluyeron con elegancia, pero bajo la superficie bullía la fricción de clases. Una dama más joven, de nombre Beatriz, con rizos rubios y un abanico que agitaba con desdén, la escrutó de arriba abajo. ¿De Buenos Aires? ¿Y cómo una porteña termina en una hacienda remota? No extrañan las luces de la capital. El tono era sutilmente punzante, una humillación velada que aludía a su origen modesto, insinuando que Isabel era más sirvienta que novia. Isabel sintió el rubor subirle al cuello, pero don Rafael intervino con una defensa mínima, su mano apretando levemente la de ella bajo la mesa del té. «La señorita de la Cruz trae frescura a nuestras tierras. Su familia sirvió a la causa independentista con honor, y eso vale más que salones». Su voz era calmada, pero el gesto, un roce prolongado de sus dedos, reveló un avance emocional, un silencio compartido que duró un segundo eterno, sus ojos grises encontrando los de ella en una promesa muda. Alrededor, las tazas tintineaban, y el servicio de pasteles de almendra se distribuía en bandejas de porcelana. Isabel sorbió su té, notando cómo las miradas se desviaban hacia un rincón sombreado. Allí, semioculto tras un pilar, un hombre de mediana edad con ojos hundidos observaba. Era un emisario de Vargas, sin duda. Su capa oscura y el modo en que tomaba notas en un librito pequeño lo delataban. El antagonista actuaba en las sombras, midiendo cada gesto para reportar debilidades. La tarde avanzó con charlas sobre cosechas y noticias de Buenos Aires, rumores de unitarios y federales que agitaban el virreinato, tratados con indios en las fronteras. Isabel contribuyó con comentarios educados sobre libros. Mencionó El Quijote, que aún guardaba con el mechón misterioso, ganando sonrisas de algunos caballeros, pero la fricción persistió. Un comentario de Beatriz sobre maestras que sueñan con anillos provocó risitas contenidas. Isabel sintió el peso de su posición precaria. Don Rafael, a su lado, colocó un broche de plata en su chal, un objeto simbólico, un caballo galopante que había pertenecido a su esposa, iniciando un arco emocional. «Para que luzca parte de esta tierra», dijo en voz baja, su aliento rozando su oreja. El metal frío contra su piel fue un consuelo, un lazo que humanizaba al hacendado, revelando su vulnerabilidad ante la pérdida. Al anochecer, cuando las linternas de aceite iluminaban el jardín y los invitados se despedían con reverencias, Isabel exhaló aliviada. Habían sido aceptados, al menos en superficie. Doña Clara prometió visitas a San Isidro, pero en el carruaje de regreso, el silencio se rompió con un avance sutil. Don Rafael tomó su mano abiertamente, no por fingir, sino por un instante de gratitud compartida. «Lo hizo bien», murmuró, y ella respondió con una mirada que duró demasiado, un roce de almas en la penumbra. Sin embargo, al día siguiente, un sirviente trajo el periódico local de Córdoba, desplegado en la mesa del desayuno. En una nota social al pie de página se leía: «El hacendado Mendoza apareció con una misteriosa dama de porte porteño en el té de los Lópezes. Alianza o capricho. Las lenguas no cesan». La consecuencia social era visible, un comentario que avivaría chismes y atraería la mirada de Vargas. Isabel dobló el papel, el corazón acelerado. La farsa acababa de volverse pública, y con ella el peligro de que todo se desmoronara en un escándalo mayor. La lluvia azotaba los campos como un látigo divino, transformando el camino de regreso a San Isidro en un río de barro
y desesperación. El carruaje, con sus ruedas atascadas en el lodo, se había detenido a mitad de la loma, bajo un cielo negro que rugía con truenos lejanos. Isabel de la Cruz se aferraba al asiento de cuero, el vestido de seda azul, ahora empapado y pegado a su piel, mientras el viento ululaba a través de las cortinas raídas. Habían salido de Córdoba al atardecer, con el eco de las risas falsas del té aún resonando en sus oídos. Pero la tormenta los había confinado allí, solos en esa caja de madera que olía a tierra mojada y a humo de los faroles extinguidos. Don Rafael Mendoza maldecía en voz baja, forcejeando con las riendas desde el pescante, pero el chaparrón lo obligó a refugiarse dentro. Entró de un salto goteando agua sobre el piso, su chaqueta negra adherida a los hombros anchos. «Maldito temporal. Nos quedaremos aquí hasta que amanezca», dijo, su voz grave cortando el golpeteo de las gotas contra el techo. Se sentó frente a ella, tan cerca que sus rodillas se rozaron en el espacio angosto. Isabel apartó la mirada, el corazón latiéndole con fuerza, no solo por el encierro, sino por esa proximidad que la farsa había forjado. El broche de plata, el caballo galopante que él le había prendido en el chal, ahora reposaba en su regazo, un peso simbólico que brillaba débilmente a la luz de una vela improvisada. El silencio se instaló, roto solo por el tamborileo incesante. Isabel temblaba, no de frío, sino de la vulnerabilidad que el encierro imponía. «Señorita de la Cruz, Isabel», murmuró él, usando su nombre por primera vez sin el título formal, como si la tormenta hubiera erosionado las barreras. Ella levantó la vista, sus ojos del color del Paraná, encontrando los grises de él, tormentosos como el cielo exterior. «Hábleme de usted, no de la maestra, sino de la mujer que vino de Buenos Aires con sombras en el alma». Las palabras la desarmaron. ¿Cómo negarse en ese confinado, con el mundo reducido a 4 paredes y un hombre que, por un instante, parecía no el patrón, sino un igual herido? Isabel dudó, sus dedos jugueteando con el broche. Era un objeto heredado, le había contado doña Mercedes. Perteneció a la difunta esposa de Rafael, un talismán de sus días de juventud en las Pampas. «Mi padre era maestro como yo aspiro a ser», comenzó la voz suave pero firme. «En las guerras de independencia enseñó a leer a los gauchos que luchaban por la libertad. Pero los realistas lo acusaron de traición. Lo fusilaron en una plaza de Buenos Aires, delante de mi madre y de mí, que tenía apenas 10 años. El recuerdo la golpeó como un rayo. El estruendo de los disparos, el cuerpo cayendo inerte, la promesa que se hizo entonces de no doblegarse ante los poderosos. Lágrimas calientes rodaron por sus mejillas, y ella las enjugó con el dorso de la mano, avergonzada. Desde entonces, vivo de lecciones prestadas, huyendo de las sombras de esa pérdida. Vine aquí por necesidad, no por ambición». Rafael la escuchaba, inmóvil, su rostro iluminado por la vela que parpadeaba. Por primera vez, Isabel vio la grieta en su armadura. La cicatriz en la mejilla no era solo de batallas, sino de un luto profundo. «Yo también conozco la pérdida», confesó, su voz ronca, como si las palabras le costaran sangre. Extendió la mano y tomó el broche, girándolo entre sus dedos callosos. «Este lo llevó mi esposa, Elena, en nuestra boda. Ella era de Córdoba, hija de un comerciante, y soñaba con reformar esta hacienda, enseñar a los peones a leer para que no fueran esclavos de la tierra». Hizo una pausa. El trueno retumbando fuera como un eco de su dolor. La fiebre amarilla se la llevó en el 28, dejando a Rosa y Tomás solos con un padre que solo sabe mandar. Desde entonces, cargo con la culpa de no haberla salvado, de priorizar las deudas y las alianzas sobre su salud. Esta farsa,
No es solo por la hacienda. Es por redimirme, por darles a mis hijos un futuro sin manchas. El objeto desnudó capas. El broche, con su grabado desvaído de iniciales entrelazadas, se convirtió en puente entre sus pasados heridos. Isabel sintió una calidez inesperada. No pasión, sino comprensión. Rafael devolvió el broche y sus dedos se demoraron en los de ella, un gesto que cambió la temperatura emocional, una promesa tácita de confianza, de aliados en la tormenta. «Usted no es solo una maestra», dijo él, su mirada suavizándose. «Es alguien que entiende el deber por encima del miedo». Ella asintió. Un silencio compartido que fortalecía el lazo, humanizándolo. Ya no el hacendado distante, sino un hombre atado por luto y deber, como ella por culpa y supervivencia. La noche avanzó, la lluvia amainando a un susurro. Hablaron de sueños rotos, él de expandir la hacienda con escuelas para peones, ella de escribir un libro sobre las revueltas que honrara a su padre. La confianza creció, sin consumar nada, solo en gestos. Un chaleco que él le prestó para el frío, un roce accidental que no se apartó. Por primera vez, la farsa se sentía real, un refugio en la intimidad forzada. Pero al alba, cuando el sol perforó las nubes grises, un jinete emergió del camino embarrado, galopando hacia el carruaje detenido. Llevaba el emblema de Vargas en la silla, un águila bordada en rojo. Desmontó, empapado, y extendió una carta sellada a Rafael. «De don Esteban Vargas, señor, exige una reunión inmediata en Córdoba, o revelará las deudas en el boletín oficial». Rafael leyó en silencio, su rostro endureciéndose, y el alivio de la noche se evaporó como niebla. Isabel sintió el golpe, la marea emocional bajaba, arrastrando su frágil confianza hacia un abismo de nuevas amenazas. El emisario se alejó, dejando un rastro de barro y presagios. ¿Cuánto tiempo duraría su alianza antes de que el antagonista los separara? El carruaje reanudó el viaje, pero el peso de la carta lo ensombrecía todo. El regreso a San Isidro se extendió en un silencio opresivo, el carruaje avanzando con lentitud por el sendero embarrado, como si la tierra misma se resistiera a tragarse el peso de la carta. Isabel de la Cruz apretaba los guantes en su regazo, el broche de plata ahora un talismán frío contra su pecho. La confesión de la noche anterior, esa intimidad forzada por la tormenta, se había evaporado como el rocío matutino. Don Rafael Mendoza conducía con los hombros tensos, la mandíbula apretada, la carta de Vargas doblada en su bolsillo como una sentencia pendiente. «No diga nada por ahora», murmuró él sin mirarla. «Esto complica todo». Isabel asintió, pero el nudo en su garganta crecía. La farsa que había rozado la verdad en el encierro ahora amenazaba con romperse antes de consolidarse. Al llegar a la hacienda, el sol del mediodía ya secaba los charcos, pero el aire cargaba una humedad pegajosa que se adhería a la piel. Doña Mercedes los recibió en el patio, su rostro surcado por líneas de preocupación bajo el pañuelo blanco. «Los niños preguntan por ustedes. Y ha llegado otro mensajero», dijo, bajando la voz. Extendió un sobre lacrado, esta vez con el sello de un notario de Córdoba. Rafael lo abrió de inmediato, sus ojos grises endureciéndose al leer. «Vargas no espera. Convoca una audiencia pública en 3 días ante el Cabildo. Acusa a la Hacienda de deudas fraudulentas, firmadas por mi esposa en su lecho de muerte. Si no respondo, publicará documentos que mancharán no solo mi nombre, sino el de mis hijos y el de quien se asocie conmigo». Su mirada se posó en Isabel, un destello de culpa cruzando su rostro. Ella sintió el impacto. La farsa se volvía trampa. Fingir ser su prometida ahora la ataba a la calumnia. La tarde transcurrió en un frenesí contenido.
Rafael se encerró en el estudio, rodeado de papeles y mapas, consultando con Esteban, el peón mayor, cuya lealtad se forjó en las campañas pasadas. «Vargas es un lobo de las sierras», gruñó Esteban, su sombrero en la mano. «Quiere las tierras del río para su ganado. Ha comprado testigos, sirvientes que jurarán que Elena falsificó firmas bajo mi mando». Isabel, meanwhile, atendía a los niños en el aula, pero su voz temblaba al enseñar sumas simples. Tomás garabateaba distraído, notando su palidez. «Maestra, ¿papá está enojado con nosotros?», preguntó, sus ojos grandes fijos en ella. Rosa, acurrucada en la banca, añadió en un susurro: «Oí a doña Mercedes decir que un hombre malo viene por la casa». Isabel las abrazó, un pico de esperanza en ese gesto maternal que la anclaba. «Nadie nos quitará esto», prometió, pero el valle de peligro acechaba. ¿Y si la farsa fallaba? Su reputación, ya frágil como maestra soltera, se hundiría en el barro de los chismes. Al anochecer, el ataque frontal llegó como un trueno seco. Un grupo de jinetes irrumpió en el patio, liderados por el emisario de Vargas, ahora flanqueado por 2 hombres de ley, con tricornios polvorientos y plumas en las manos. Desmontaron ante la fuente, sus botas chapoteando en el agua estancada. «Don Rafael Mendoza», proclamó el líder, un tipo fornido de bigote espeso y ojos calculadores, desenrollando un pergamino. «Por orden del Cabildo de Córdoba, se le intima a comparecer. Don Esteban Vargas presenta pruebas de fraude, deudas por 10,000 pesos en ganado y tierras contraídas ilegalmente. Cualquier alianza reciente, como la supuesta prometida, será escrutada como encubrimiento». La voz resonó en el patio, atrayendo a peones y sirvientas que se asomaban desde las sombras. Rafael salió del porche, su figura imponente contrastando con la palidez de su rostro. «Esto es sabotaje, no justicia. Vargas codicia lo que no le pertenece». Pero el daño ya estaba hecho. El emisario clavó copias del edicto en la puerta principal, un gesto público que hería la reputación como un latigazo. Murmullos se elevaron entre los peones. El patrón en problemas. ¿Y la maestra? ¿Parte de la trampa? Isabel, oculta tras una celosía, sintió el aislamiento golpearla. Su caída de estatus era inmediata. De figura respetada en el té de Córdoba a sospechosa en los ojos de la hacienda. Doña Mercedes se acercó, su mano en el hombro de Isabel. «Apoyo al patrón. Pero esto... Las lenguas dirán que usted es la carnada para distraer». La ama de llaves, aliada hasta entonces, vacilaba. Su lealtad dividida por el miedo a la ruina. Rafael confrontó al grupo, su voz firme pero quebrada por la urgencia. «Vayan con su amo, responderé en el cabildo, pero no cederé». Los jinetes se rieron, uno escupiendo al suelo. «3 días hacendado, o la hacienda pasa a subasta». Montaron y partieron, dejando un rastro de polvo y desolación. Rafael se volvió hacia Isabel, que había salido al patio. El vestido gris perla ahora manchado de barro. «Esto cambia todo. La farsa. Ya no protege, la expone. Debe irse a Buenos Aires antes de que la manchen a usted también». Sus palabras fueron un ultimato emocional, rompiendo el equilibrio forjado en la tormenta. Ella negó con la cabeza, lágrimas ardiendo en sus ojos. «No huiré, por los niños, por esto que empezamos». Pero él se apartó, la cicatriz en su mejilla acentuándose en la penumbra. «No hay vuelta atrás. Si se queda, la arrastraré al abismo. Vaya, por favor». El momento sin retorno llegó esa noche, en el estudio iluminado por velas titilantes. Rafael extendió una bolsa de monedas, suficiente para un pasaje y un mes de renta en la capital. «Tome esto y el broche. Guárdelo como recuerdo». Isabel lo rechazó, su mano temblando al tocar la suya por última vez. «Esto es cobardía, no protección». Pero él insistió, la puerta cerrándose tras ella como un veredicto. Afuera,
La luna bañaba los campos en plata fría, y Esteban la esperó con un caballo ensillado. El patrón ordena que parta al alba. Vargas ha enviado espías. Su presencia aquí es un riesgo. Isabel montó, el viento azotando su rostro, el aislamiento envolviéndola como una capa pesada. La alianza se rompía no por traición, sino por el peso del antagonista que separaba sus caminos. Galopó hacia la noche, el corazón hecho trizas, preguntándose si el exilio emocional la alejaría para siempre de San Isidro, y de él. En la distancia, las luces de la hacienda parpadeaban como ojos acusadores, y un lobo aulló en las sierras, presagiando el ultimato social que los aguardaba en Córdoba. El alba teñía los cerros de un gris perlado cuando Isabel de la Cruz llegó a las afueras de Córdoba, el caballo exhausto resoplando bajo ella. El viento de la noche había secado sus lágrimas, pero no el fuego en su pecho. Montó hasta una posada modesta en la plaza de San Francisco, un edificio de adobe con balcón de madera y un patio empedrado donde los viajeros ataban sus mulas. Pidió una habitación sencilla, un catre con sábanas ásperas y una jofaina de agua turbia, y se derrumbó sobre él el broche de plata apretado en su puño. «No huiré para siempre», murmuró al techo agrietado, el eco de las campanas de la catedral resonando como un llamado. La separación de Rafael la había herido, pero en esa soledad una chispa de agencia se encendió. No sería una pieza en el tablero de Vargas, sino quien lo volteara. Al mediodía, tras un desayuno frugal de pan con queso y mate amargo servido por una posadera de rostro arrugado, Isabel salió a las calles empedradas de Córdoba. El sol calentaba las fachadas coloniales, donde mercaderes voceaban telas y especias traídas de Buenos Aires. Su vestido gris, ahora arrugado y manchado, atraía miradas curiosas, pero ella caminó erguida hacia el archivo parroquial, un edificio de piedra rosada adyacente a la catedral. Allí, entre legajos polvorientos y curas con sotanas raídas, buscó pruebas, registros de matrimonios y deudas de hace 7 años. Pidió a un escribano de ojos miopes, un hombre de 60 que olía a tinta y oraciones. Él dudó, pero la mención de asuntos familiares urgentes lo ablandó. Horas después, emergió con un fajo de papeles, el acta de matrimonio de Rafael y Elena Mendoza y un libro caixa de un notario que detallaba préstamos por 5.000 pesos, no 10.000, como clamaba Vargas. Pero el golpe vino al atardecer, en una salita lateral del archivo. Entre las páginas amarillentas encontró un diario encuadernado en cuero, olvidado en un cajón, el de Elena Mendoza, con letra fina y temblorosa. Isabel lo abrió con manos que no dejaban de sacudirse. Las entradas databan de 1828 durante la fiebre. Rafael trabaja sin descanso en las deudas con los Vargas. Esteban, su primo lejano, presiona. Firma por la familia, dice, pero oculta que él mismo forjó los papeles para quedarse con la mitad de San Isidro. Mi esposo ignora la traición, cree que es por nuestro bien. Isabel jadeó, el corazón acelerado. La verdad estructural se revelaba. No fraude de Elena, sino una manipulación de Esteban Vargas, quien había falsificado firmas para reclamar tierras en secreto. Rafael no era culpable. Su frialdad era culpa, un deber ciego hacia alianzas familiares podridas. Lágrimas frescas brotaron, no de pena, sino de indignación ardiente contra el vilano. Ese lobo que devoraba a los suyos por codicia. El pico de esperanza surgió esa noche en la posada. Un testigo inesperado llegó, doña Mercedes, jadeante tras un viaje a lomo de mula, su pañuelo empapado de sudor. «No podía dejarla sola, niña», dijo, abrazándola con fuerza maternal. Traía un retrato miniatura, escondido en su corpiño, Elena con Rafael en sus días felices, y al reverso, una nota garabateada por la difunta. Vargas manipuló todo, guarden esto para el cabildo.
Juntas revisaron las pruebas, el diario, el libro caixa, el retrato como testimonio visual. Isabel sintió un avance, ya no exiliada, sino armada. Escribiré una carta al cabildo, no como prometida fingida, sino como testigo honrada, declaró, su voz ganando fuerza. Doña Mercedes asintió, los ojos brillando, y yo declararé, los peones como Esteban el Viejo lo saben. Vargas sobornó a 3 para mentir, pero el valle de peligro acechó al amanecer siguiente. Un emisario de Vargas irrumpió en la posada. Un tipo ceñudo con capa oscura y pistola al cinto. Señorita de la Cruz, regrese a San Isidro o el patrón caerá solo. Mi amo sabe de su huida, la tacha de cobarde en los chismes. Golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar la jarra de agua. Isabel se irguió, el diario oculto bajo su falda. Dígale a su amo que la verdad sale a la luz, no se esconde en sombras. Él rió, una amenaza velada. Cuidado, o su nombre será el próximo en el edicto. Maestras solas no duran en Córdoba. Se fue, dejando un rastro de miedo, pero Isabel no flaqueó. Esa respuesta del antagonista avivó la indignación. Vargas no era un rival noble, sino un manipulador que pisoteaba viudas y niños por tierras. La reaproximación con Rafael llegó al mediodía, en una taberna discreta cerca del río Suquía, donde el agua murmuraba bajo puentes de piedra. Él apareció, polvoriento de un galope nocturno, su chaqueta desabotonada, revelando el cansancio en sus ojos grises. La seguí desde San Isidro. Pensé que la había perdido, confesó, sentándose frente a ella con un mate compartido. Isabel extendió el diario, las páginas crujiendo como huesos rotos. No era frialdad, Rafael, era culpa por algo que no hizo. Vargas falsificó todo. Elena lo escribió aquí. Él lo leyó, el rostro palideciendo, luego endureciéndose en furia contenida. Dios mío, mi primo, el que juró lealtad en las campañas. Tocó su mano, un roce firme que reconstruía la confianza, no pasión desbocada, sino un lazo de iguales, forjado en verdades desnudas. Perdóneme por alejarla, creí protegerla. Ella negó con la cabeza, un silencio cargado de promesas. Ahora luchamos juntos, por los niños, por San Isidro. La acción proactiva de Isabel alteró la percepción social esa tarde. Redactó una carta abierta al cabildo, sellada con cera y entregada por un mensajero de confianza, un cura parroquial que doña Mercedes conocía. Yo, Isabel de la Cruz, testigo de la Hacienda Mendoza, declaro la manipulación de don Esteban Vargas, pruebas adjuntas, diario de la difunta Elena y libro caixa del notario. La enviaron copias a familias influyentes de Córdoba, cambiando murmullos en apoyo. Un caballero local, don Martín Ruiz, la visitó en la posada. Su iniciativa es valiente, señorita. La élite no tolera fraudes así. El avance emocional con Rafael creció en un paseo breve por el río, donde él reveló más. Sin usted, me ahogaba en el deber. Esto nos redefine. Pero el valle descendió. Un rumor corrió por las calles. Vargas enviaba testigos comprados para desacreditar el diario como falsificación. La amenaza mayor se cernía, avivando la indignación contra el vilano, cuya codicia pisoteaba legados inocentes. En ese instante de unión frágil, cuando el primer éxito de las pruebas unía al casal, pero la sombra de Vargas se alargaba, si esta revelación te ha conmovido, dale like para que sigamos tejiendo esta trama de justicia y amor. Al anochecer, una convocatoria llegó en pergamino lacrado. El cabildo ordenaba una asamblea pública en 2 días en la sala de audiencias de la catedral. Allí, ante la élite cordobesa, se juzgaría el complot. Rafael tomó la mano de Isabel, su calor un ancla. Vamos juntos. Pero en la distancia, los ojos de un espía de Vargas brillaban desde un callejón, prometiendo un enfrentamiento que lo decidiría todo.
Las campanas de la Catedral de Córdoba repicaron la hora 10, su eco grave reverberando por las calles empedradas como un veredicto inminente. 2 días habían transcurrido en un remolino de preparativos discretos. Isabel de la Cruz y Rafael Mendoza, acompañados por doña Mercedes como testigo silenciosa, se dirigían a la sala de audiencias, un vasto salón de piedra rosada adyacente al templo, donde la élite cordobesa se reunía para dirimir disputas que olían a pólvora y ambición. El aire de la tarde cargaba un aroma a incienso y tierra seca, mezclado con el murmullo de la multitud que se agolpaba en la plaza. Hacendados en levitas oscuras, damas con mantillas negras y abanicos cerrados, y peones curiosos mantenidos a raya por guardias con sables al cinto. Isabel avanzaba del brazo de Rafael. Su vestido de seda azul, renovado por doña Mercedes, con volantes modestos y un chal de encaje que ocultaba el broche de plata como un secreto guardado. El cabello recogido en un moño severo, adornado solo con una peineta simple, acentuaba su porte sereno, pero sus ojos del color del Paraná ardían con determinación. Rafael, a su lado, vestía una chaqueta de paño negro impecable, pantalones ajustados y botas pulidas. Su cicatriz en la mejilla, un recordatorio visible de batallas pasadas. «Mantenga la calma», murmuró él, su mano firme en la de ella, un lazo que ya no fingía. Doña Mercedes caminaba detrás, su pañuelo blanco ajustado, portando una bolsa de lona con las pruebas, el diario de Elena, el libro Caixa y el retrato miniatura. Entraron al salón, iluminado por antorchas de sebo y ventanales altos que filtraban la luz dorada del atardecer. Unas 50 personas ocupaban bancos de madera tallada. Don Martín Ruiz, el caballero que había apoyado la carta de Isabel, doña Clara López, con su collar de perlas reluciente, y familias influyentes que susurraban sobre las deudas de San Isidro. El cabildo, presidido por un alcalde de barbacana y sotana bordada, golpeó un mazo de madera sobre la mesa elevada. Se inicia la audiencia por denuncia de don Esteban Vargas contra don Rafael Mendoza. Fraude en deudas por 10,000 pesos. Que hablen las partes. Vargas irrumpió primero, flanqueado por 3 testigos comprados. Peones de rostro curtido, con sombreros calados y miradas evasivas. Alto y enjuto, con ojos hundidos como pozos y una capa roja que ondeaba dramáticamente, se plantó ante el cabildo, desenrollando un dossier de papeles lacrados. «Señores, esta hacienda es un nido de engaños», proclamó, su voz resonando como un látigo. Elena Mendoza, en su lecho de muerte, firmó deudas fraudulentas bajo coacción de su esposo. Aquí, cartas falsas que prueban el complot. Y miren, la supuesta prometida, esta maestra de Buenos Aires, no es más que una cortina de humo para distraer, encubrimiento puro. Extendió una carta falsificada, con la firma garabateada de Elena, y un testigo balbuceó: «Yo vi al patrón forzar la pluma. Por codicia arruinó a mi familia». La sala estalló en murmullos, miradas acusadoras cayendo sobre Isabel como flechas. Doña Beatriz, desde un banco, agitó su abanico con desdén. ¿Una plebeya enredada en fraudes? ¡Escándalo! El sabotaje final golpeó como un mazazo. Vargas señaló a Isabel directamente. Ella llegó hace semanas, fingiendo lecciones para los niños mientras Mendoza la usaba como señuelo. Pruebas en su propia mano, un broche robado de la viuda, símbolo de su traición. La multitud jadeó, y el alcalde frunció el ceño. Golpeando el mazo de nuevo, Rafael se tensó, su puño cerrándose, pero Isabel levantó la mano, su voz clara cortando el caos. «Silencio, por favor. No soy cortina de humo, sino luz sobre la verdad». Avanzó al centro, el corazón latiéndole con furia contenida, y tomó el diario de la bolsa de doña Mercedes. «Escuchen esto, no mentiras fabricadas».
El contraataque fue inteligente, preciso como una espada. Isabel abrió el diario, las páginas crujiendo bajo las antorchas, y leyó en voz alta, pausada. 1828. Esteban Vargas, primo de Rafael, me presionó para firmar. Él falsificó los montos, duplicándolos para reclamar tierras del río. Mi esposo ignora todo, actúa por deber ciego. La sala se congeló. Vargas palideció, sus ojos hundidos dilatándose. ¡Falsificación! Esa no es la letra de Elena, gritó, pero doña Mercedes se adelantó, su voz firme como el adobe. Yo la vi escribirlo en San Isidro antes de la fiebre, y este libro caixa del notario confirma. Solo 5,000 pesos reales, no 10. Vargas manipuló el resto para su ganancia. Extendió el fajo, y don Martín Ruiz se levantó examinándolo con el alcalde. Esto coincide con mis registros. Traición familiar. La estrategia social culminó con el retrato. Isabel lo mostró. El reverso con la nota de Elena al descubierto. Aquí, su propia mano acusa. No fraude de Mendoza, sino codicia de Vargas. Un testigo de Vargas vaciló sudando bajo las miradas. Yo fui pagado. Él prometió tierras. La multitud rugió. Indignación colectiva volviéndose contra el antagonista. Doña Clara se levantó. ¡Monstruo! Pisotear a una viuda por ambición. Vargas retrocedió, su capa roja ahora un sudario, balbuceando excusas mientras guardias lo flanqueaban. El alcalde golpeó el mazo con fuerza. Don Esteban Vargas, culpable de falsificación y chantaje, exilio inmediato a las sierras, sin derechos sobre San Isidro. Las deudas se anulan, la hacienda queda limpia. La victoria fue contundente, un pico de euforia que inundó la sala. Aplausos estallaron, damas abrazando a Isabel, de humillada a respetada, su iniciativa reencuadrando todo. «¡Valiente mujer!», exclamó don Martín, y doña Beatriz inclinó la cabeza en reverencia. Rafael tomó la mano de Isabel ante todos, su mirada gris brillando con gratitud profunda. «Usted lo salvó todo», murmuró, un beso casto en su frente sellando la elección moral. No fingimiento, sino honor compartido, definiéndolos como aliados eternos ante la comunidad. Vargas fue arrastrado fuera, su humillación pública un eco de justicia, perdió tierras, prestigio y la máscara de nobleza, desterrado como el lobo que era. El salón se vació en murmullos de alivio, la luz del atardecer tiñendo las piedras de oro. Rafael e Isabel salieron al patio de la catedral, el silencio post-tempestade envolviéndolos como un manto suave. Él la atrajo cerca, su aliento cálido en su oreja. Esto no fue farsa, fue destino. Ella sonrió, el broche presionado entre ellos, un compromiso íntimo tácito, un futuro en San Isidro, no como patrón y maestra, sino como iguales, pero en la plaza. Un mensajero de Buenos Aires aguardaba, con noticias de revueltas lejanas que podrían llamar a Rafael de nuevo a las armas. Resistiría su unión a sombras mayores. En este momento de triunfo, donde el amor y la justicia prevalecen, suscríbete al canal para no perderte ninguna otra historia emocionante como esta. La noche caía sobre Córdoba como un velo de terciopelo negro, las estrellas punteando el cielo mientras Isabel de la Cruz y Rafael Mendoza regresaban a San Isidro en un carruaje que avanzaba con paso sereno por los caminos empedrados. El eco de la audiencia aún resonaba en sus oídos, los aplausos, la humillación de Vargas, el mazo del alcalde sellando la justicia. Rafael sostenía las riendas con mano firme, pero su mirada se desviaba hacia Isabel, sentada a su lado con el chal de encaje ajustado contra el fresco de la brisa. El broche de plata, ahora limpio de sombras, reposaba en su corpiño como un emblema de redención. «Esto termina aquí», murmuró él, su voz grave teñida de alivio. «Vargas pagará con el exilio eterno. El cabildo lo despojó de todo. Y tierras en las sierras, derechos sobre cualquier deuda, y su nombre mancillado en los boletines de Buenos Aires.
No volverá a amenazar a nadie. Isabel asintió, el corazón latiéndole con una euforia contenida que se expandía como el río Suquía al amanecer. La sanción había sido concreta y contundente. Al día siguiente, guardias del Cabildo escoltarían a Esteban Vargas hacia el sur, hacia las fronteras indómitas, donde su codicia lo condenaba a una vida de sombras y arrepentimiento forzado. Sus testigos comprados, aquellos peones sobornados, recibieron indultos a cambio de confesiones públicas, reposicionados como jornaleros honestos en otras haciendas, lejos de la influencia del vilano. Doña Beatriz, la dama del abanico despectivo, había inclinado la cabeza en disculpa esa misma tarde, invitando a Isabel a un té privado como gesto de reparación social. La élite cambia de bando con la verdad, había dicho Rafael en el camino, su mano rozando la de ella en un gesto que ya no necesitaba fingir. Al llegar a San Isidro, la hacienda parecía renacer bajo la luna. Los peones, alertados por mensajeros, habían encendido fogatas en el patio central, donde la fuente borboteaba como un himno de celebración. Doña Mercedes salió a recibirlos, su rostro iluminado por una sonrisa que surcaba sus arrugas como ríos de alegría. Bendito sea el Señor. Los niños no han dormido, preguntando por la victoria. Rosa y Tomás corrieron desde la casa principal, sus piecitos descalzos pisando la tierra fresca. Tomás se lanzó a los brazos de su padre gritando, «Papá, dijiste que ganaríamos». Rosa, más tímida, abrazó a Isabel con fuerza, susurrando, «Gracias por salvar nuestra casa». En ese instante, el legado se vislumbró. No solo la hacienda intacta, sino un futuro donde los niños crecían sin el peso de deudas ajenas. Los días siguientes ataron los hilos legales con precisión. El notario de Córdoba, un hombre de barba pulcra y pluma incansable, llegó a San Isidro con pergaminos frescos. Bajo el sol del mediodía, en el estudio de Rafael, ahora ordenado, con mapas enrollados y el aire limpio de humo, se firmaron las anulaciones definitivas. Las deudas fraudulentas se evaporaron como niebla y la hacienda recuperó parcelas ribereñas que Vargas había codiciado. Rafael, transformado en su liderazgo, extendió contratos justos a los peones, salarios en plata real, no promesas, y derechos a parcelas propias para cultivar. Esteban el Viejo, el peón leal, recibió una recompensa tangible, una casita junto al río, con tierra para su familia. «Usted advirtió desde el principio», le dijo Rafael, palmeando su hombro. «Ahora lidere la escuela que construiremos». Isabel sintió su propia transformación en esa sala, ya no la maestra huérfana, sino una voz de compasión activa. «Hagamos de esto un legado», propuso, su tono firme y sereno, los ojos brillando con visión. Juntos planearon una escuela en la hacienda, no solo para Rosa y Tomás, sino para los hijos de peones, con aulas de adobe fresco y libros traídos de Buenos Aires. Rafael asintió, su cicatriz suavizada por una sonrisa genuina. «Por Elena y por usted, un lugar donde las letras liberen, no encadenen». El objeto simbólico evolucionó. El broche de plata se fundió en un anillo sencillo, sin historia tóxica, forjado por un platero local con iniciales entrelazadas, I y R, en plata pura. Rafael lo ofreció a Isabel al atardecer, en el jardín de jazmines, arrodillado sobre la hierba húmeda. «No por farsa, sino por elección libre, ¿acepta ser mi igual en esta vida?» Ella extendió la mano, el anillo deslizándose en su dedo con un clic suave, un ritual que sellaba su vínculo como aliados en igualdad. «Sí, Rafael, por los niños, por San Isidro, por nosotros». Sus labios se encontraron en un beso por amor puro, casto y profundo, bajo el cielo que se teñía de rojos y dorados, no pasión desbocada, sino una unión que honraba pasados heridos y forjaba un horizonte compartido.
Al fondo, los niños jugaban en el patio, riendo con doña Mercedes, quien ahora dirigía la cocina con autoridad renovada, recompensada con una pensión vitalicia. El nuevo equilibrio se estableció con naturalidad. Semanas después, la escuela abrió sus puertas. Paredes encaladas con pizarrones nuevos, donde Isabel enseñaba no solo letras, sino historias de independencia que inspiraban sin incitar revueltas. Rafael, a su lado, demostraba liderazgo compasivo, negociando con caudillos de Córdoba para proteger las fronteras. Los coadjuvantes encontraron destinos justos. Don Martín Ruiz se convirtió en aliado permanente, visitando para tertulias. Doña Clara López envió libros para la biblioteca naciente. Incluso los neutros, como los sirvientes dubitativos, se reposicionaron en lealtad, atraídos por el cambio palpable. Una imagen final grabó el legado en la memoria. Al amanecer de un día de cosecha, Isabel y Rafael cabalgaban por los campos, el viento agitando sus ropas, ella en un vestido de lino claro, él en camisa arremangada. Detrás, los niños galopaban en ponis mansos y adelante peones plantaban semillas en tierras recuperadas. La escuela se erguía en la colina, su campana repicando la hora primera, un símbolo de transformación. De sombras de deuda a luz de conocimiento. Esto es nuestro futuro, dijo Rafael, su mano en la de ella. Isabel sonrió, el anillo centelleando. Pero en el horizonte, un jinete solitario se acercaba desde Buenos Aires, portando una carta sellada con el emblema del gobierno. Una posible nombreación para Rafael en las campañas del norte. ¿Llamaría el deber una vez más, o su unión resistiría? El sol se elevaba, prometiendo respuestas en el tiempo. 10 años habían transcurrido desde aquella audiencia en la Catedral de Córdoba, y la hacienda San Isidro se erguía ahora como un faro de prosperidad en las llanuras del virreinato del Río de la Plata. El sol de 1845 se filtraba a través de los eucaliptos maduros, tiñendo de oro los campos de trigo dorado que se extendían hasta el horizonte. Isabel Mendoza, Llano de la Cruz, caminaba por el sendero empedrado con un vestido de lino blanco bordado con hilos finos, su cabello negro ahora salpicado de hebras plateadas, recogido en un moño suelto. A sus 34 años, su porte sereno había ganado en calidez maternal, los ojos del color del Paraná brillando con una paz ganada a pulso. Junto a ella, Rafael, de 45, con la cicatriz en la mejilla suavizada por el tiempo y una chaqueta de paño desgastada por el trabajo diario, sostenía su mano. Su alianza, forjada en tormentas y verdades, había resistido como el adobe de la casa principal, ahora ampliada con balcones nuevos y jardines que bullían de rosas y jazmines. Habían contraído matrimonio 6 meses después de la victoria, en una ceremonia sencilla en la capilla de la hacienda, bajo la mirada de doña Mercedes, que ahora, con 60 años y el paso lento, dirigía la cocina como una reina anciana. Rosa, de 20, y Tomás, de 18, habían sido testigos, sus rostros iluminados por velas de sebo. El anillo de plata, aquel broche refundido, aún adornaba el dedo de Isabel, un recordatorio vivo de que su unión no era de rangos, sino de iguales. 2 hijos habían llegado de ese lazo. Elena, de 8 años, con el cabello rizado de su padre y la curiosidad insaciable de su madre, y Miguel, de 5, un torbellino de energía que galopaba por los corrales en un poní heredado de Tomás. «Mamá, ¿enseñarás hoy a los niños del río?», preguntaba Elena cada amanecer, tirando de la falda de Isabel. Ella sonreía besando su frente. «Sí, mi amor, las letras no conocen fronteras». La escuela, ese legado nacido de la lucha, había florecido como un roble en tierra fértil.
Lo que empezó como un aula de adobe para peones se expandió a 3 salones amplios, con pizarrones de pizarra importada de Buenos Aires y estanterías llenas de libros, fábulas españolas, tratados de matemáticas y relatos de la independencia que Isabel narraba con voz apasionada, honrando a su padre sin avivar revueltas. Ahora más de 40 alumnos, hijos de peones mestizos, gauchos y hasta indígenas de las sierras cercanas, llenaban los bancos cada día. Tomás, convertido en capataz con mano justa, supervisaba las lecciones vespertinas. Su esposa, una joven de Córdoba llamada Catalina, ayudando con las niñas. Rosa, casada con un comerciante de la capital provincial, visitaba con frecuencia, trayendo telas y semillas para el huerto escolar. «Has cambiado esta tierra, Isabel», le decía, abrazándola con nostalgia. «De sombras a luz». El amor entre Isabel y Rafael había resistido el tiempo como el río que bordeaba la hacienda, profundo y constante. Las noches en el porche, bajo un cielo estrellado, aún los veían compartiendo mate amargo, sus manos entrelazadas, recordando la tormenta que los unió. «Sin ti, habría perdido todo», murmuraba él, su voz grave suavizada por los años. Ella respondía con un beso casto, el corazón lleno, no euforia juvenil, sino una euforia madura, tejida en rutinas compartidas. Cabalgatas al alba, decisiones sobre cosechas, risas con los niños. Habían enfrentado pruebas, una sequía en el 39 que amenazó los campos, resuelta con alianzas que Rafael forjó en Córdoba. Una fiebre que rozó a Miguel, curada por el cuidado de Isabel. Cada valle fortalecía su pico de conexión, un lazo que el tiempo solo pulía. Pero no todos habían escapado indemnes. Esteban Vargas pagó el precio más alto por su codicia. Exiliado a las sierras del norte, donde las fronteras con los indios eran un caos de lanzas y revueltas, su vida se deshizo como un tapiz podrido. Rumores llegaban por mensajeros. Primero, perdió sus últimas tierras en una emboscada indígena. Luego, su esposa lo abandonó, llevándose a los hijos a Buenos Aires. Al final, en el 43, un correo de Córdoba trajo la noticia: muerto en una riña de taberna, apuñalado por un deudor que él mismo había arruinado. «Justicia del destino», comentó Rafael al leerlo, pero Isabel sintió una punzada de piedad mezclada con alivio. «Pagó caro su veneno», respondió, cerrando el sobre. Doña Beatriz, la dama del abanico, había envejecido en soledad, su desdén convertido en arrepentimiento. Visitó San Isidro una vez, pidiendo perdón a Isabel por las humillaciones pasadas. «Su coraje me enseñó humildad», admitió, y se marchó con un chal tejido por las alumnas de la escuela. Los cambios sociales y familiares se entretejían en la tela de San Isidro como hilos dorados. La hacienda, libre de deudas, prosperaba. Rebaños de vacas criollas pastaban en praderas recuperadas, y peones como Esteban el Viejo, ahora abuelo, con una casita junto al río, contaban historias de la maestra que salvó al patrón alrededor de fogatas. Doña Mercedes, postrada por la edad, narraba desde su mecedora: «Vi el amor nacer en la tormenta, resistió porque fue verdadero». La comunidad cordobesa, antes dividida, ahora honraba a los Mendoza en bailes anuales, donde Isabel bailaba con gracia, no como fingimiento, sino como dueña de su destino. Al atardecer de ese día, Isabel y Rafael se sentaron en el banco del jardín, los niños jugando cerca con Rosa y Tomás de visita. Elena recitaba un poema aprendido en la escuela, su voz clara como un arroyo. La libertad se escribe con letras de fuego. Miguel reía, persiguiendo mariposas. Rafael atrajo a Isabel contra su hombro, el aroma a tierra y jazmines envolviéndolos. «Mira lo que construimos», susurró, su mano en la de ella. Lágrimas de nostalgia brotaron en los ojos de Isabel, no de tristeza, sino de gratitud profunda.
El sol se hundía, tiñendo el cielo de rojos como en aquel primer día, y la campana de la escuela repicó la hora séptima, llamando a los alumnos a casa. San Isidro no era solo tierra, era legado vivo, amor eterno, un cierre memorable donde el pasado herido se transformaba en futuro luminoso. En la distancia, el río murmuraba su canción eterna, testigo de que algunos destinos, una vez torcidos, se enderezan para siempre. En el vasto tapiz de las colonias españolas, donde las sombras de la ambición y el deber se entretejían como hilos de un telar antiguo, la historia de Isabel y Rafael Mendoza nos deja un eco que resuena más allá de las pampas de Córdoba. Mirad cómo un simple acto de coraje, enseñar letras a niños inocentes, torció el destino de una hacienda, de una familia y de dos almas marcadas por pérdidas profundas. Isabel, la maestra huérfana que llegó con el peso de un padre ejecutado, no solo salvó San Isidro de las garras codiciosas de Esteban Vargas, sino que forjó un legado que ilumina el camino para generaciones. Rafael, el hacendado endurecido por el luto, encontró en ella no una prometida fingida, sino una igual que transformó su puño de hierro en mano extendida hacia la justicia y la educación. Esta narración nos enseña lecciones eternas, grabadas en el adobe de la historia. Primero, que el verdadero poder no reside en tierras ni en alianzas políticas, sino en la verdad desenterrada con valentía. Isabel no huyó ante la manipulación de Vargas, enfrentó el complot con un diario olvidado y una voz firme, recordándonos que las mujeres, a menudo confinadas a las sombras de la etiqueta virreinal, pueden reescribir los edictos del destino con inteligencia y corazón. Segundo, el amor genuino nace no de pasiones fugaces, sino de confidencias compartidas en tormentas literales y metafóricas, como aquella noche en el carruaje donde pasados heridos se convirtieron en puentes de confianza. Rafael e Isabel nos muestran que las uniones forjadas en igualdad, sin rangos ni fingimientos, resisten el tiempo, floreciendo en escuelas para peones y risas de hijos que sueñan con un mundo más justo. Y tercera, la indignación contra la codicia ciega, como la de Vargas, nos impulsa a valorar la empatía. Su caída, exiliado y olvidado en las sierras, es un recordatorio de que el veneno de la ambición envenena al propio portador. En San Isidro, el legado perdura. Aulas llenas de niños mestizos que leen sobre independencia sin odios, peones con tierras propias y una familia unida que honra a los caídos. El padre de Isabel, la esposa de Rafael, transformando duelo en luz. Esta es la euforia de la victoria catártica. No solo justicia, sino un nuevo equilibrio, donde el deber se alinea con la compasión, y las haciendas dejan de ser prisiones para convertirse en refugios de conocimiento. Queridos oyentes, si esta travesía por las colonias os ha conmovido, os ha hecho sentir el latido de la esperanza en medio del drama, compartid vuestros pensamientos en los comentarios. ¿Qué lección os tocó más profundo? ¿El coraje de Isabel, la redención de Rafael o la caída merecida del vilano? Contadme, ¿de qué rincón del mundo nos escucháis y cómo os ha cambiado esta historia? Para saber quién llegó hasta este final triunfante, escribid la palabra legado en los comentarios. Así sabremos que el destino de esta narración nos ha marcado y podremos tejer más relatos como este para inspirar a otros. No os perdáis las otras aventuras en las colonias españolas que os esperan en los cartones de recomendación. Historias de amores prohibidos, intrigas políticas y espíritus indomables que, como Isabel, cambian el curso de los ríos de la historia. Recordad, en cada amanecer de San Isidro, el sol no solo ilumina campos de trigo, sino almas que eligen la verdad sobre el engaño. Que esta conclusión os motive a forjar vuestros propios legados con coraje y amor en el vasto horizonte de la vida.
Hasta la próxima historia, donde nuevos destinos aguardan ser torcidos. Para bien.